Bueno, gracias por el cariño que siempre nos prodigan cuando venimos aquí. Nos sentimos tan bien tratados y es muy lindo volver a verles y ver con el paso del tiempo, los años, lo que Dios está haciendo entre ustedes. Gracias, Gustavo y Esther por hospedarnos. Gracias a todos por el cariño. Y quisiera compartir con ustedes una última reflexión de la palabra de Dios. Y me gusta cuando voy a la Biblia usar la palabra reflexión, porque ustedes saben que la reflexión es un cambio de dirección. Ustedes vieron cuando una luz pega, por ejemplo, contra un espejo, se produce una reflexión. Es decir, va en una dirección, pero sale en otra. Y tantas veces uno cuando va a la palabra viene con una idea, pero cuando puede entender el mensaje de Dios, se produce la reflexión. Es un cambio de dirección en la forma de pensar. Por eso estar frente a la palabra de Dios es un tiempo tan especial. Quisiera aprovechar estos minutos para hablar de lo más importante que podríamos hablar. Y vamos a seguir con las parábolas. ¿Qué le parece? Vamos a leer otra parábola de Jesús. Es interesante cómo Jesús enseñaba con parábolas. Alguien me preguntó ayer cómo es eso de que las parábolas no son predicables. Una de las cosas que ocurre, y digo esto para los predicadores, uno de los peligros es, tenemos que entender esto. Jesús hablaba a una cultura que se conoce como la cultura de la oralidad, es decir, el auditorio de Jesús era gente que la mayoría no sabía leer. Y usted sabe que cuando la persona no desarrolla el hábito de la lectura, y estoy diciendo esto por las nuevas generaciones, la parte más honda del razonamiento no se desarrolla, que es la capacidad de reflexionar. La persona pierde la capacidad del pensamiento abstracto y las nuevas generaciones se informan básicamente por la imagen. El problema es que la imagen siempre es más rápida que la capacidad de discernir. Cuando yo leo, yo le impongo a la lectura el ritmo de lectura porque yo leo a la velocidad que puedo entender. Pero cuando yo observo, la imagen me impone el ritmo a mí, la velocidad. Y como la imagen es más rápida, entonces la persona suspende la capacidad de razonar y simplemente absorbe. Y entonces las nuevas generaciones ya, el hombre fue diseñado no para mirar con los ojos, sino para mirar con la conciencia a través de los ojos. Pero suspendemos toda capacidad de juicio, todo criterio de razonar y solamente absorbemos. Entonces, el pensamiento abstracto, las nuevas generaciones les es muy difícil. Usted pídale a un adolescente una definición de algo y le va a decir, bueno, por ejemplo. Y al decir por ejemplo, convierte la idea abstracta en un pensamiento concreto. Jesús se manejaba en una cultura así. A él vienen y le preguntan un día los teólogos de la época, los únicos que estudiaban y leían, le dicen, Señor, ¿quién es mi prójimo? Es una idea abstracta. Y Jesús la convierte en un pensamiento concreto. Dice, bueno, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y les contesta con una parábola. Y después los estudiantes de la Biblia van a los seminarios y le enseñan cómo agarrar una parábola y destrozarla y convertirla otra vez en pensamiento abstracto, ponerle 3 puntos, una introducción y hacer un sermón. Y un poco rompe lo que es la pieza literaria, porque la parábola en sí es una pieza literaria. Y como yo les explicaba ayer, y les voy a dar ahora un ejemplo, una de las cosas que ocurre en la parábola, que está hecho dentro de los patrones de la poesía hebrea, que tiene varias formas de paralelismo. Y el que se usa en las parábolas de Jesús generalmente es el paralelismo cayástico, porque la letra kai en el griego es una X. Usted siempre recuerda esta estructura. Jesús hace una narrativa y usted haga la idea de que es uno de los palitos de la X, uno de los trazos. Y Jesús va haciendo la narración, pero de pronto hay un momento en la narración que sale desde el otro extremo como un misil tierra-aire. Y mientras toda la gente está pendiente de esta narración, desde el otro extremo sale un nuevo dato en el relato que destruye lo que está construyéndose hacia ese momento, porque golpea los patrones culturales que ellos tenían. Por eso a nadie crucifican por contar historias para niños. La gente cree que las parábolas eran historias para niños. Las parábolas de Jesús eran dinamita pura, tienen poder atómico. Usted sabe cómo funciona. Primero es una implosión adentro y eso después se explota hacia afuera. Entonces el relato, y lo vamos a leer ahora, primero tiene una implosión. Algo en el relato implosiona adentro y eso estalla todo alrededor. Mire por ejemplo esta parábola. Lucas
capítulo 12. No la voy a leer toda de antemano para no contarle el fin por si acaso hay alguien que no conoce esta parábola. Capítulo 12. Estamos en el capítulo 12 de Lucas. Estamos en medio del discurso más largo que predicó Jesús. Y en medio del discurso Jesús tiene dos interrupciones. Primero una mujer lo interrumpe con una declaración y después un muchacho de la multitud en un momento tal vez del relato de Jesús, del mensaje de Jesús, alguien lo interrumpe y le dice: Señor, decile a mi amigo, a mi hermano que parta la herencia conmigo. Se ve que el hermano mayor lo había madrugado y le había quitado también la parte de la herencia y él está esperando que Jesús haga una sentencia. Y entonces Jesús se toma de esa interrupción para contar una historia y les cuenta esto. Verso 16. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Ahora, ya entramos con un tema ahí. Es muy probable que la mayoría del auditorio de Jesús no puede tener empatía con lo que él está diciendo, porque todos los que están escuchando a Jesús son pobres. Y parece que Jesús les está hablando de una realidad que es del primer mundo, es de otro planeta. Un hombre que ya cuando empieza la historia es rico. Así empieza la historia. Un hombre que era rico, y fíjense lo que yo les decía, cómo esto empieza a subir y lo va escalonando. Y encima de que era rico, la heredad de un hombre rico había llevado o había producido mucho. Ya era rico, pero encima le viene una buena cosecha. Eso es lo que está diciendo. Verso siguiente. Y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. ¿Tenés la traducción? ¿La Reina? ¿No? Bueno, listo. Ahora, en una cultura que básicamente tiene una economía agrícola muy rudimentaria, no había productos transgénicos, no había fumigación, no había riego artificial, dependen solamente de la gracia de Dios, de la lluvia. O sea que si a este hombre la cosecha le dio mucho, es porque sin duda Dios le ha mandado la lluvia. Y sabe que esto a la gente que está escuchando le puede haber chocado, porque encima que es rico, Dios le da la bendición de que ahora tenga mucha más riqueza y tenga una cosecha que ni siquiera le hace falta, porque ni siquiera tiene dónde guardarla. Es como que uno diría: Señor, ¿por qué eso es tan injusto? ¿Por qué parece que le das más a la persona que ya tiene y que ni necesitaría más? Al punto que ni tiene dónde guardar. Ahora, quiero decirle, esto está subiendo. Jesús está retratando delante de ellos la persona más exitosa de los evangelios. Usted puede leer todos los evangelios, no va a encontrar una persona más exitosa que esta. Ese es el cuadro. Una persona que es rica y encima le ha venido una sobreproducción. Ahora, usted sabe que el exceso de producción también tiene sus problemas. ¿Por qué? Porque hay que empezar a estoquear de otra manera, porque hay que hacer nuevos depósitos para que no se pierda la mercadería. Son granos en realidad. Y entonces, encima de que era rico, también es una persona muy inteligente. Por algo ha logrado lo que ha logrado. Era un hombre que tenía una heredad, era rico, le fue bien en la cosecha. Y entonces dice a renglón siguiente: y él pensaba: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y como hombre sabio y de negocios, dice: bueno, lo que tengo que hacer es armar una estructura más grande. Es la capacidad de poder retener, almacenar, estoquear lo que tengo. Y entonces él dice el verso 18: esto haré. Voy a derribar mis graneros y los voy a edificar más grandes. Y allí voy a juntar todo. Así que es un hombre rico que tenía una herencia, le ha ido bien con la cosecha y es una persona inteligente. Y sabe que está en un momento de expansión económica y no hay nada malo en lo que Jesús está diciendo. Jesús está retratando la persona más exitosa de los evangelios. Nadie puede decir que lo que él tiene se lo ha quitado a otros. Lo que ha hecho, lo ha hecho en base tal vez a lo que ha recibido y a lo que él ha contribuido a su capacidad de administrar, y estamos viendo que es muy inteligente. Entonces, él dice: yo voy a agrandar los graneros. Pero además, mire cómo sigue Jesús, lo va a levantar un poquito más. Y dice: voy a derribar mis graneros, los voy a edificar más grandes. Verso 19. Y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Encima, no es tan avaro como algunos avaros. ¿Usted ha visto que hay gente que tiene para vivir y no le alcanzarían 10 vidas para gastar todo lo que tiene? Sin embargo, se muere trabajando y parece no disfrutar, ni alcanza a disfrutar todo lo que tiene. Pero este hombre, encima de ser rico, de ser inteligente para los negocios,
no es tan avaro y no es ningún tonto. Porque él dice, ya con lo que tengo, ¿para qué voy a seguir trabajando? Me jubilo con el 82% móvil. Tengo agendado mi futuro. Por eso digo que es el más exitoso de los evangelios. Es difícil que una persona pueda llegar a un momento en la vida y decir, bueno, yo ya tengo agendado mi futuro. No tengo de qué preocuparme. Quisiéramos nosotros poder decir, bueno, ya acá estoy. Y Jesús lo ha llevado hasta la cima, donde el hombre ya tiene planificado que va a almacenar y entonces llegó la hora de disfrutar. Y lo que ha ganado, lo ha sudado, es de él, lo tiene en buena ley. No estamos hablando de alguien que ha habido malas cosas. Y entonces dice, le voy a decir a mi alma, descansa, bebe, disfruta. Y en ese momento, cuando Jesús ha retratado a la persona más exitosa y llegó al lugar donde todo hombre quisiera un día llegar, es decir, tengo cierto control sobre el futuro. En ese momento sale del otro extremo de la narración un misil tierra-aire y va a partir en 1000 pedazos esta imagen. Porque cuando Jesús llegó ahí a construir en lo más alto a este personaje, mire lo que dice. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Hay noticias que lo cambian todo, que de una forma brutal y descarnada nos vuelven a hacer tomar conciencia de lo frágiles que somos. Ahora, note lo que Jesús ha construido. Hay dos decires en el texto. Por un lado está lo que Él se dice a sí mismo. Ya tenía todo, dice, le voy a decir a mi alma. Por un lado está lo que Él se dice a sí mismo, pero por otro lado está lo que Dios tiene que decir de Él. Y quiero decirte esto, todos nosotros, la vida de todos nosotros, se maneja en esos dos vectores. Por un lado está lo que nosotros opinamos de nuestra vida, pero eso un día se choca con lo que Dios opina de nuestra vida. Y generalmente lo que Dios opina de nuestra vida es muy diferente de lo que nosotros opinamos. Él se está, voy a usar una expresión de don Ernesto Sábato, él está monologando la vida. Y sabe que uno a veces en los afanes cotidianos, en las preocupaciones cotidianas, en correr por los logros y por las metas que tenemos, que pueden estar muy bien todas, uno empieza a entrar en un círculo en el que empieza a patinar y uno empieza a monologarse la vida, empieza a hablar consigo mismo. Imagínese usted que le dan una noticia que un tío suyo que ni conocía le ha dejado una herencia de $3 millones. ¿Qué hace usted? Una de las cosas que usted hace, empieza a hablar con usted mismo. Usted no le va a ir a contar a los vecinos, menos a los parientes, que sabe que me llegó una fortuna. Usted se va a bañar y está hablando y sí, podría hacer esto, está pensando. Y se va a la cama y sigue hablando. Y se levanta y sigue. Y uno entra a patinar en eso. Hasta que de pronto viene una noticia como esto, vio lo que yo decía de una implosión, que hace estallar en 1000 pedazos todo ese mundo que la persona se había fabricado diciéndose cosas a sí mismo. Y esa noche vienen y le dicen, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has guardado, ¿de quién será? Tarde o temprano, lo que nosotros decimos de nosotros mismos se va a chocar con lo que Dios dice. Y una de las cosas que Dios nos recuerda a través de esto, que Jesús nos recuerda, es lo frágil y lo breve que es nuestra vida. Nosotros, la unidad de medida para nuestra vida son años. Es tan presumido eso. Hoy cumplimos 30 años. Nosotros, la unidad de medida mínima para nuestra vida, contamos en años. Pero la Biblia dice que nosotros tendríamos que contar la vida en días. Es muy presumido contar años. Y dice el salmista, enséñanos, Señor, a contar los días. ¿Y qué diferente sería? Este hombre lo había planificado todo, tenía todo armado, pero ahora vienen a pedir su alma. Es decir, se va a producir eso que nosotros llamamos la muerte. En Héroes y Tumba, dice Ernesto Sábato, ese silencioso momento. Él dice, ¿qué misterio hay en esto de la muerte? Que no obstante la persona tener los mismos huesos, el mismo cuerpo, la misma materia que segundos antes, nosotros decimos ya no es el mismo. Dice, en ese silencioso momento cuando el alma sale del cuerpo y este se queda tan vacío como una casa que queda deshabitada para siempre. ¿Ha visto usted una casa que queda cerrada un tiempo? Por lindo que sea, ¿cómo se arruina? Y así el alma, dice, Dios la viene a pedir porque tiene que ir a dar cuenta delante de Dios. No hace mucho leía un terapeuta, es un psiquiatra argentino, que a partir de 2 muertes muy cercanas en su familia, él queda tan tocado por esto, que él se especializa en acompañamiento terapéutico a enfermos terminales. Y entonces él dice, una de las cosas que tengo que hacer es, él tiene una terapia que se llama aprender a morir, no aprender a vivir. Es decir, yo tengo que preparar a la persona que ya es consciente de que vienen a pedir su alma.
Y dice, mire cómo él lo define. Si tengo que preparar a la gente para ese momento, cuando él va a tener que seguir dejando su cuerpo. Es decir, él va a tener que dejar su cuerpo para seguir. Es decir, no termina todo ahí. Por eso vienen a pedir el alma. Y él dice, hay una cosa que a veces con los pacientes terminales me ocurre. Y pacientes me consultan, dice, ¿por qué cuando la persona está frente a esta realidad que es inevitable para todos, de pronto el paciente me dice, ¿por qué? Yo por un lado sé que me voy a morir, pero por otro lado tengo arrebatos en los que siento y pienso que no voy a morir. Y él dice, y mi respuesta es, porque ambas cosas son ciertas. Porque vas a dejar tu cuerpo y tu alma va a entrar a la eternidad. Y la pregunta es, ¿y después qué? Jesús está tratando con un tema tan sensible a todos nosotros. Es un tema de que no quisiéramos pensar mucho, pero aquí está, la fragilidad de nuestra vida. Y entonces Jesús dice, así es el que hace tesoros para sí, pero no es rico para con Dios. La pregunta es, ¿y qué? ¿Jesús está en contra de las riquezas? No está tratando ese tema. El tema aquí no es la riqueza. Este hombre no había hecho nada, no estaba nada mal en lo que él había hecho, salvo un detalle, que en el programar su vida se olvidó de Dios. Él había pensado con qué llenar su alma y estaba llenando con cosas que en la hora final y frente a la eternidad ninguna de ellas le servía. ¿Sabe usted cuál es la principal causa de muerte en el mundo hoy? No es la guerra, no es por tomar alcohol ni es por tomar drogas. La principal causa de muerte en el mundo es por tomar agua. Cada 20 segundos muere una persona como resultado de las enfermedades que hay hoy en el planeta, producto de tomar agua, pero es agua que está contaminada, que sacia por un momento esa sed, pero le crea un problema mayor. Y este hombre pensaba saciar su alma con estas cosas. Él decía, yo le diré a mi alma, tienes mucho por delante, pero todo se terminó más rápido de lo que él pensaba. Decía el escritor argentino Bioy Casares, hablando de esta realidad, que generalmente la vida termina antes de lo que nosotros pensamos. Y él decía, cuando habla de la muerte, generalmente nos sacan del cine antes de que termine la película. Uno piensa que va a tener más, pero ¿quién sabe? Por eso es tan peligroso olvidar o dejar a Dios de lado. ¿Qué cosas tendría yo que cambiar? ¿Qué cosas tendrías vos que cambiar si supieras que te queda un mes de vida? La pregunta siguiente sería, ¿y cómo sabes que no es ese el tiempo que te queda? Nadie lo sabe. Y vuelvo a insistir, Jesús no está en contra de las riquezas. Un principio importante aquí es que hay un peligro, obviamente, cuando la riqueza se convierte en un fin en sí mismo y deja de ser el resultado de un proceso de producción y de comercialización para convertirse en un objetivo final y único de la vida. Y entonces la riqueza siempre sigue siendo riqueza, pero nunca se convierte en un bien. Y hay una diferencia, porque un bien es solamente un bien cuando hace el bien. Si no es solamente riqueza. Pero cuando no hace el bien al prójimo ni termina haciendo el bien a uno, porque uno se termina ensimismando y se termina anestesiando de esta realidad, hemos caído en un grave drama en el que cayó este hombre. Es que esa noche le dijeron, tienes que ir a dar cuenta delante de Dios y lo que has guardado, ¿de quién será? Y termina de una forma dramática. Ahora, ven cómo Jesús comenzó un relato con una persona exitosa y de pronto una noticia hizo explotar toda esa realidad idílica. Hay un escritor que yo lo mencioné ayer, Joaquín Jeremías, y él dice, caminar por las parábolas de Jesús es caminar por un campo minado, porque sus parábolas cuestionan todos nuestros criterios de la vida. Dice, Jesús con sus enseñanzas nos va minando el campo, con la esperanza, ojalá, que pises una de esas minas y exploten todos tus prejuicios y puedas ver que necesitas entrar en el reino de Dios. No hay esperanza para el hombre fuera de Dios. Por eso Cristo Jesús vino a este mundo. Por eso Él vino a dar su vida por nuestros pecados. Porque hay una eternidad que nos espera. Y Él se ofreció, como decíamos recién, por nuestros pecados. Significa que en la cruz de Cristo Él vino a pagar la deuda de tu pecado y del mío. Y la ira de Dios que debía caer sobre nosotros, cayó sobre Él, para ofrecernos el perdón, la justicia, la salvación y la vida eterna. Dios juzgó en la cruz del Calvario los pecados de toda la humanidad. Y si tú quieres recibir el perdón de tus pecados, tienes que ir a la cruz, arrepentirte de tus pecados y decirle, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo quiero que me perdones, que me limpies. Yo tal vez he sido tan bueno como este hombre y he sido muy sabio, he tratado de luchar, de salir adelante en la vida. Y en este organizar la vida y planificar
y querer prever las cosas, todo eso está bien. Puede ser que mi vida terminó siendo un experimento que ha dejado a Dios afuera. Jesús contó varias de estas parábolas. Habló de un muchacho que también hizo un proyecto de vida y le salió todo mal, porque Dios no estaba presente. Y entonces la pregunta es, ¿qué lugar tiene Dios en tu vida? ¿Y cómo podemos hacer para que Dios pueda tener ese lugar de Dios y de autoridad en nuestra vida? Tenemos que rendir nuestras vidas a Él. Mire, solamente hay dos lugares donde Dios juzga el pecado de los hombres. ¿Es en la cruz o es en la condenación eterna? Y nosotros nos vamos a tener que encontrar con Dios en uno de los dos lugares. Y usted puede encontrarse con Dios hoy en la cruz o tendrá que encontrarse finalmente para ser condenado en la eternidad. Porque la Biblia dice que si nosotros nos atrevemos a entrar con nuestras culpas en la eternidad, Dios nos hace responsable de nuestro pecado. Y no hay manera que nosotros podamos ya solucionar eso. Y Dios nos ama tanto que envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados, a ofrecernos el perdón, la salvación y la vida eterna. Pregunto, ¿acaso si Dios ha estado ausente en tu proyecto de vida, si Dios ha estado ausente en tus decisiones, si Dios está ausente de tus planes, acaso no sea esta parábola que Jesús contó lo que Dios use para hacerme tomar conciencia de que necesito buscarle y buscarle hoy? Decía Shakespeare en una de sus obras, en realidad él menciona que esto estaba escrito en un lugar, una frase que uno de sus personajes leyó que decía: si supieras que dentro de un mes te vas a morir, llorarías, pero te ríes porque ignoras que mañana te puedes morir, porque así de frágil es todo. Entonces, ¿por qué esperar? ¿Por qué aventurarnos y postergar una decisión a la que Dios nos está llamando hoy? No te estoy invitando a ser parte de una religión, no te estoy convocando a una iglesia. Hay gente que cree que lo que necesita es cambiar de religión, quiere cambiar de iglesia. Mire, el problema es tan serio que nada de eso lo soluciona. Ojalá fuera tan sencillo. El problema es tan serio que esto no se soluciona con un cambio de iglesia, un cambio de religión. El problema es tan serio que en el medio hay algo. Cristo tuvo que venir a morir por nuestros pecados. Esto es muy serio, porque estamos camino a la eternidad. Y la única forma de arreglar nuestras cuentas con Dios es entregarle nuestra vida a Él. Y yo te propongo que terminemos este recorrido por las parábolas respondiendo al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Seguro alguno de los pastores va a venir para terminar este momento, pero quisiera invitarte a que si te das cuenta que tu vida ha sido un proyecto en el que Dios ha estado ausente, que frente a la eternidad no tienes esperanza ni certeza dónde vas a pasar, el día que dejes aquí el cuerpo para entrar a la eternidad, quisiera invitarte a que esta noche te encuentres con el Señor, aquel que murió y resucitó y vive y hoy es aquí, y Él quiere entrar en tu corazón. Él quiere dar el perdón de tus pecados. Decirle: Señor, sea una oración de fe, con un corazón sincero. Decirle: Señor, yo reconozco que soy pecador. Es el primer paso. Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo me doy cuenta que necesito un cambio, Señor, en mi vida. Me doy cuenta que necesito una esperanza frente a la eternidad. Señor, yo te entrego hoy mi vida. Yo quiero que entres en mi corazón. Quiero que seas mi Señor, mi Salvador. Señor, ponemos ahora en manos de tu Espíritu Santo esta palabra. Y estamos pidiendo que tú estés tocando los corazones en esta hora. Que mientras cada uno de nosotros está examinando su propia vida y algunos de nosotros nos damos cuenta que tenemos que volver al Señor porque hemos hecho planes que nos han llevado lejos y aquí estamos otra vez, necesitados, vacíos, buscando dirección, perdón. Que personas que tal vez por primera vez están viniendo a un encuentro con el Señor y necesitan arreglar sus cuentas contigo y necesitan entregar su vida. Mientras todo esto está ocurriendo, Señor, que tu Espíritu Santo se pueda mover con libertad aquí, para que pueda haber en esta noche hombres y mujeres, jóvenes, personas mayores, que puedan salir de este lugar con la seguridad de que han recibido el perdón de Dios, que han recibido su salvación, la vida eterna. Y su dilema final, su eternidad está solucionada. Oh Señor, oramos que esta palabra sembrada en cada corazón pueda traer frutos para tu gloria, Señor.